Esto es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Así que, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 hasta versículo 17 al versículo 19. Segunda Corintios 5, 17 al 19. ¿Qué tal si, un momento, hermanos? Dios tujo, óralo. Dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de la reconciliación. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Segunda de Corintios. Ustedes saben que Pablo escribió dos cartas, primera y segunda de Corintios, dirigiéndose a los corintios. La primera carta Pablo lo escribe para corregir unos errores o pecados que había entre la iglesia. Entonces Pablo escribe primera de Corintios pensando en los errores que había en la iglesia y pensando también en corregir, en darles instrucciones. Pero lo que pasa, el apóstol Pablo habló fuerte, ¿sí? Habló fuerte en la primera carta, y entonces, pero al recibir muchos, sí, como todos aceptaron la palabra de Dios, como muchos aceptan la palabra de Dios, pero a algunos no les gustó que Pablo les hubiera corregido. Muchos se molestaron con Pablo, y entonces, ¿y quién es Pablo? Entonces pusieron en duda la autoridad de Pablo. Entonces, por eso viene Pablo ahora escribiendo la segunda carta para aclarar algunos puntos, especialmente acerca del ministerio de Pablo. Entonces Pablo empieza a explicar que su ministerio no depende de ningún hombre, y entonces también aclara las motivaciones con que se debe servir a Dios, y argumenta de quién se debe girar realmente, o argumenta que nuestro ministerio debe girar en torno a la obra de Jesucristo. Y nuestro ministerio no depende de lo que nosotros somos, sino depende de la obra de Jesucristo. Y específicamente cuando llega en el versículo 17, 18 y 19, en esta sección, pues habla de la obra reconciliadora de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual vamos a estudiar en esta tarde. Y el tema dice: consideremos la obra de Cristo en Dios a favor nuestro para obrar a favor de ella. Sí, consideremos la obra de Cristo, esa obra reconciliadora, para que nosotros también podemos obrar a favor de ella. Número 1, en el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estos textos son como fáciles para aprender, y muchos cristianos también tienen memorizado este texto. Pero lo que vemos aquí es: Cristo hizo las cosas nuevas en nuestra vida. ¿Qué tal si lo repetimos, hermano? Esta frase que dice: Cristo hizo las cosas nuevas en nuestra vida. Cristo hizo las cosas nuevas en nuestra vida. A ver, 1, 2 y 3. Cristo hizo las cosas nuevas en mi vida. O sea, Cristo lo hizo todo nuevo en nuestra vida el día que que le aceptamos en nuestro corazón. Chitiol Dios, tu versículo 17. Jesucristo, tu hun akunt. Por eso Pablo ministerio hacen de la reconciliación, porque obra a un Jesucristo.
Es un argumento, un fundamento, tich, aju, akunt, atocht cuent, apóstol Pablo, es ix atocht cuent, yakil oxlal, tucht ihlal el jalo. Estar en Cristo equivale a estar reconciliado con Dios, porque no se puede estar con una persona cuando hay personas que tienen problemas, nunca se pueden ver. Igualmente nosotros, pero ahora estamos reconciliados con Dios, dice, estar bien con Dios, reconciliación, entonces, Jesucristo, Dios. Las cosas viejas pasan cuando uno acepta a Jesucristo, en Cristo pasan, se quedan atrás todo lo demás. Y ahora dice, se convierte en nuevo, todo se convierte en nuevo, todo se convierte en nuevo. Por esta razón, el que está en Cristo ha experimentado un cambio total. Pero la acción no es de la persona, sino es obra de Jesucristo. Escuchen esto. Dice que una ocasión había una persona que tenía mucho dinero, dice, mucho dinero, era una persona rico, un rico ahí que dice que le vendieron una casa grande, era una casa grande de varios niveles. Pero dice que esta casa estaba abandonada más o menos como habían pasado como 10 años de que la casa se quedó abandonada. Y usted sabe cuando se queda una casa abandonada, ¿qué sucede? Pues se ensucia por el polvo, quizá las arañas empiezan a tejer sus nidos, los pájaros empiezan a habitarlo y en fin, 10 años. Totalmente los muebles se habían envejecido. Entonces, pero dice que el día que el dueño lo compró, dijo, vamos a hacer una limpieza profunda, vamos a limpiar todo, vamos a quitar todos los muebles viejos para afuera y ahora después de una limpieza, ahora hagamos todo nuevo. Y dice que cuando empezaron los trabajadores pues a limpiar y a traer los muebles, y cuando hubieron terminado todo, uno de los trabajadores gritó de la siguiente manera, ha quedado todo nuevo, dice, como que esta casa es recién construida porque quedó totalmente nuevo, dice uno de los trabajadores. Hermanos, esto ilustra que también cuando Jesucristo vino a morar en nuestro corazón, cuando le aceptamos, todos nuestros pecados fueron quitados por la obra de Jesucristo. El Espíritu Santo nos selló y quedamos como nuevos. Además, a día nos renueva, día a día Jesús, por medio de su Santo Espíritu, nos renueva, que cada día somos más nuevos delante de la presencia, es siempre y cuando nos dejamos dominar por su poder. Por lo tanto, hermanos, nunca nos cansemos de servir a Dios, porque Él ha quitado todo lo viejo, todo lo sucio de nuestra vida y nos ha transformado como hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas aquí son hechas nuevas. Jesús hizo una limpieza profunda también en nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el versículo, este efecto renovador de cambio es producto de la siguiente acción. Escuche, en segundo lugar, Cristo nos reconcilió con Dios. Esta frase está más cortita. Podemos decir, Cristo nos reconcilió con Dios. A ver, 1, 2 y 3. Cristo nos reconcilió con Dios. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Escuchen, todo esto proviene de Dios. Dios, o la reconciliación con Dios que ahora ustedes y yo, nosotros disfrutamos, es un plan divino, un plan de Dios. No fue porque somos más listos, es plan de Dios. Cristo nos reconcilió con Dios, dice. El versículo 18, y todo esto proviene de Dios, de arriba, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios mismo salió al rescate de nosotros mediante su Hijo Jesucristo.
Pero no solamente lo que se celebra en la Navidad, no solamente en la muerte de Cristo, pero cuando Jesucristo triunfó, resucitó, y también cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, nos dejó grandes lecciones. Pero hablando de esto, hablando del versículo 18, yo quiero ilustrar este versículo con la siguiente anécdota. Dice que había un patrón que tenía un subtrabajador, y este trabajador sacaba préstamo con el dueño, con el patrón, sacaba préstamo, y dice que creció la deuda. Era una deuda grande que el trabajador, el jornalero dijo: aunque trabaje 50 años, no puedo pagar esta deuda. Por lo tanto, dijo en una ocasión, mejor me voy a huir. Dice que dejó la finca, se fue lejos porque nada menos había adquirido una gran deuda, entonces se fue lejos para que su patrón no lo encontrara. Dice que su patrón va de preguntar: ¿no han visto a tal fulano que fue mi trabajador? Y entonces, nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué está buscando? Es que él me debe una gran cantidad, por lo menos que trabaje conmigo. Dice que digo, pero aunque no me llega a pagar, pero que esté, pero se ha huido, se ha escapado, así que no sé qué voy a hacer. Y entonces dice que el trabajador andaba escondiéndose, no quería saber, cada día se alejaba más de su patrón porque tenía una gran deuda. Pero dice que un día una persona muy bien presentable, con un rostro muy amable, le dice a ese trabajador, a ese jornalero: oye, dice que dijo, escuché que tu patrón te está buscando y tu patrón quiere platicar contigo. Y el jornalero empezó a temblar y dijo: no, yo no puedo ver a mi patrón, con él tengo una gran deuda y seguro que cuando me encuentre él me va a matar. Por lo tanto yo no quiero saber más de esa persona. No, por favor. Dice que esa persona de rostro amable, presentable, que llegó allí con el jornalero, dijo: no te preocupes, yo solo quiero que vayamos a ver tu patrón y le pidas perdón, porque todas tus deudas yo lo pagué. O sea, de mi bolsa nació de todo corazón, soy una persona que tengo, así que ya cancelé todo tu deuda, así que no debes preocuparte por pagar, porque hasta el último centavo yo ya pagué. Queridos hermanos, la persona del rostro amable que se presentó con el jornalero ilustra a Jesucristo, quien pagó nuestras deudas mediante su sacrificio allá en la cruz del Calvario, sacrificio para nuestra reconciliación con Dios. Nosotros estábamos huyendo de Dios cada día a causa de nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo en la cruz del Calvario pagó todo. Y entonces ahora podemos entrar a la presencia de Dios y decir: Padre, muchas gracias por Jesucristo. Esto ilustra la reconciliación. La persona del rostro amable es el agente reconciliador. Y esa es la acción, o es la labor que Jesucristo realizó cuando vino al mundo. Porque el Padre es santo, Dios es santo, 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 dicen los ángeles. Pero el ser humano es pecador por naturaleza. Y lo que hace Jesucristo es, mediante su obra reconciliadora, es enviado al mundo, se hace hombre, vive en esta tierra como cualquiera de nosotros, pero mediante su sacrificio, un sacrificio expiatorio, paga nuestras deudas y Jesucristo nos abre esa puerta para entrar con Dios. El Dios, el Dios, pero Jesucristo machonte cuando texul actus cruz de Calvario. Tikumi kotzalati, hermanos, porque te van a sacrificio caja Jesucristo. Pero les digo algo: por ser beneficiarios de esta gran obra, ahora Jesucristo, escuchen, ahora nosotros somos enviados a proclamar la reconciliación con Dios. Ahora que nosotros ya nuestras deudas han sido pagadas por Jesucristo,
estamos reconciliados con Dios. Ahora queda como tarea nuestra de decir a más personas que Dios también les ha pagado la deuda. ¿Y por qué digo esto? Versículo 19 dice de la siguiente manera: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no mostrándoles o no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces quiere decir que si nosotros, Dios ha perdonado una deuda grande mediante Jesucristo, ahora estamos reconciliados con Dios, estamos a cuentas con Dios, también a nosotros nos corresponde decir a otros que también aprovechen esta oferta, que sus deudas han sido canceladas al 100% por nuestro Señor Jesucristo. Dios toma la iniciativa mediante Jesucristo. Esto es algo interesante. Ningún ser humano ha tomado la iniciativa en buscar a Dios, pero Dios nos buscó mediante su Hijo para reconciliarnos consigo mismo, dice su palabra, borrando todas nuestras culpas. Porque dice el versículo 19, literalmente, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados. ¿No le parece a usted interesante esto de que Dios ya no quiere saber nada de sus pecados pasados que han sido perdonados? Dios Dios desde que Dios. Interesante, un carácter reconciliador también, un carácter de perdón, un carácter reconciliador. Proclamemos a otros lo que Cristo hizo por nosotros, y eso es lo que nos enseña el versículo 19. Y nos debería parecer natural, hermanos. Esto de proclamar a otros debería ser algo natural. ¿Por qué digo esto? Porque ¿no les ha pasado a ustedes cuando algo que pasa entre nosotros, en nuestro medio, de pronto, hermano Patricio se enfermó y se fue a una clínica, un hospital, y de pronto mañana, ya cuando él ya está sano, otros días se enferma otro su vecino, y a veces nosotros nos pasa en que decimos a nuestro vecino: pues la misma enfermedad tenía yo, y yo viera que yo fui con tal doctor y la medicina que me dio pues me hizo también que ahora ya me sané. Entonces usted debería ir a probar con ese médico que a mí me sanó, ¿verdad? Entonces, aunque el médico no nos paga para hacer anuncio, pero muchas veces nosotros automáticamente empezamos a compartir lo que el médico hizo por nosotros. ¿No será lo mismo que nosotros debemos hacer ahora por Jesucristo, si Él ha cambiado nuestra vida? Así que también debemos compartir automáticamente ese mensaje a los que todavía no han aceptado a Jesucristo. Por ejemplo, pastilla, a mí, pero cuando pastilla, ¿qué tal? Entonces, a veces recomendar, pastilla, pero Dios también. Así que, queridos hermanos, nosotros también, los que ya hemos recibido esta maravillosa experiencia de estar reconciliados con Dios mediante un alto precio, procuremos, basados en la obra de Jesucristo, anunciar a aquellos que todavía no han alcanzado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No así los colonizadores que llegaron a América a conquistar. Ellos traían el evangelio de la imposición. Entonces, por eso a nosotros nos parece muy común solamente contemplar el rostro de Cristo indefenso. Muchas veces nosotros también nos sentimos indefensos, al igual que la imagen de Jesucristo como que se celebra en la Navidad. O también aquel rostro que se le pinta a Jesucristo con una corona, con un rostro en sufrimiento. Prácticamente estas imágenes vienen de lo que se nos ha comunicado mediante la colonización. Cuando entraron los españoles a conquistar, oprimieron a los nativos y
los nativos adoptamos o adoptaron un cristianismo selectivo, que solamente se le podía mirar a Jesucristo de una o de otra manera, pero hay aspectos tan interesantes como lo que hemos visto hoy. Por lo tanto, consideremos la obra de Jesucristo en Dios a nuestro favor, para obrar a favor de ella. Ya vimos que Cristo hizo las cosas nuevas en nuestra vida. Bendito sea Dios. En segundo lugar, vimos que Cristo nos reconcilió con Dios. Estábamos alejados de Dios por nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo pagó el precio para volver a tener la reconciliación y la unidad con Dios. Y en tercer lugar, por ser participantes de esa gracia de Dios, de esa reconciliación con Dios, nos toca a nosotros comunicar el mensaje de Dios. De manera más práctica, ¿qué debo hacer? Dice, para colaborar a favor de la acción que Cristo ha hecho por mí. Pues debo cuidar mi vida y considerarlo útil en las manos de Dios en cualquier área en que pueda servir. Matirshak untl mabantun kaja Jesucristo tukek chunklal onshkich tunkajben te Dios nok alke oklem ahmatzat on Dios tok cuenta. En segundo lugar, ahora que estamos en paz con Dios por medio de la reconciliación por Jesucristo, honremos a Dios en cada acción que hacemos para Él y para con el prójimo. También tum akuntl matih mabantun kaja Jesucristo. Knim sanhaut Dios tuk el kchuinklal twits kaman Dios es tuk el kbesin tuk el germán tuk el kchakil kotzalash. Yo creo que en ti ampel te och sholsh, porque nada menos si Jesucristo ma antqten tuk el kaman Dios hulmach tun ahu akuntl ma antun Jesucristo ash ikshke hakokoten hunsh tuk el kaja Jesucristo. No queremos ser egoístas, ¿verdad? El egoísta es el que solo quiere para él mismo, pero nosotros no. A nosotros nos queda como tarea conquistar a más semejantes, a más hombres y mujeres, para que puedan reconciliarse con Dios. Esta es una tarea que tenemos ahora, pero que Dios nos ayude y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos. Dios que lo anterior como Dios tocarme, hermanos. Así que tomemos un tiempo de oración en esta oportunidad.